Esto es Logística en Foco. Este programa es presentado por Baltons Group. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de cómo nos estén viendo, a todos los chicos de Logística en Foco, seguidores y a todo el mundo que nos quiera ver el día de hoy. Muy contentos, muy agradecidos con la vida y con Diosito porque nos da mucha gente que nos quiere. Estamos ahorita grabando esta temporada en La Martinica, en un lugar que se encuentra dentro de ex Hacienda El Cerrito, en Corregidora Querétaro, un lugar precioso, lleno de vida, ya les había dicho, y hermoso, verde, precioso. Y agradecida también con nuestro patrocinador Baltons. Baltons Group es una empresa que tiene arrastros de contenedores en Manzanillo, Altamira, Veracruz y Lázaro Cárdenas, y quien ha confiado en este proyecto y es uno de nuestros patrocinadores en esta temporada. Agradecemos infinitamente a toda la gente que nos ve. Y el día de hoy, para quienes no han visto toda la temporada, los invito a que las vean, porque vamos a hacer a lo mejor un poquito de referencia a los programas anteriores. Tenemos a César García, a Ademar Aranda y vuelvo a decir, a José Ernesto. Juan Ernesto. Ódiame, a Juan Ernesto, alias Neni, ¿no? A los cuales ya entrevisté para que los viéramos en otro programa por separado. Sin embargo, platicando aquí en todo este drama, decidimos que íbamos a hacer un programa, los cuatro juntos, ¿no? ¿Por qué salió? Porque uno conoce como toda la logística, supply chain, ¿no? La parte de ventas, o el otro conoce la parte marítima, ¿no? El otro conoce la parte aduanal, y entonces empezamos a platicar de esta parte de la colaboración que debemos tener para mejorar la logística en el país, en el mundo, en este tema, ¿no? Quiero saber su pensamiento. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer como país, primero como país, ¿no? Para mejorar y colaborar entre todos para mejorar la logística en el país. Y empiezo contigo, Neni. Ok, muchas gracias, Mari. Pues gracias a todos. Creo que ¿qué tendríamos que hacer como país? Yo empezaría por comprometerme, yo como desde mi ámbito de influencia directo, dependiendo del rol en el que estoy, ¿no? Por supuesto el rol familiar, etcétera, pero si nos enfocamos en el tema laboral, asegurando que yo le pueda presentar a las empresas con las que trabajo, a mis colaboradores, al equipo directivo de la empresa, etcétera, las estrategias o las definiciones o las decisiones que tengamos que tomar alineados y con estricto apego al respeto y cumplimiento normativo, que en aduanas pues es un ámbito muy importante, ¿no? Entonces, el pensar de el cuidar a los demás, ¿no? En nuestra relación profesional, me parece que eso es algo que tendríamos, o eso es algo que yo debería de hacer en este entorno que tenemos. Correcto. Además, coincido con Juan en que las empresas que están dedicadas a logística deberían de ver primero hacia adentro y cumplir con la expectativa de la norma del país donde estén viviendo, en particular México, que estamos hablando ahorita. Y ya más específico en el transporte marítimo, sí creo que hay una mucha influencia porque el transporte marítimo se rige por sí solo. No hay una legislación específica de algún país que regule. Sí, es global, claro. Es global, ¿no? Entonces, 200 millas mar adentro se convierte en agua internacional. Entonces, el que decide es el capitán, él es el presidente prácticamente de las personas y de los bienes que está moviendo. Entonces, se hacen convenciones, se establecen normas, pero que al final los países pues están obligados a
a cumplir también, ¿no? Pero esa es la única modalidad que tiene el transporte marítimo, diferente a, por ejemplo, la parte aduanal o la parte supply chain. Pero también creo que las empresas de transporte marítimo deben ajustarse también a la parte específica de país, ¿no? Correcto. Tienen bandera, perdón, tienen cada barco tiene una bandera, pero es bandera por conveniencia, es bandera para no pagar impuestos. Ese tema, por ejemplo, es todavía una merma, ¿cómo le podría decir? Una merma moral, si me lo permiten, del transporte marítimo. Porque se abandera el barco en un lugar donde es prácticamente un paraíso fiscal y pues no se pagan los impuestos adecuadamente, a la gente se le contrata de formas complicadas. Raras. Entonces yo diría, bueno, vamos a modificar eso, ¿no? Si es una empresa norteamericana, pues que toda la bandera de mis barcos sean norteamericanos y que cumplan con la legislación norteamericana. Pero si ustedes se fijan, hay empresas navieras que tienen sus barcos registrados en Vanuatu, en Panamá, en islas quién sabe dónde. Y Vanuatu existe. Sí, es una isla en el sur Pacífico. Ok. Pero ¿No pues, la conoces? No, nunca he ido. Claro. Está al lado de Discúlpame. Cotaquinavalu. exactamente, ahí a la vuelta, ¿no? Ese es un comentario que tengo que Sí. hacer. César. Pues una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la logística en el país, ¿no? Como todo, yo creo que es fondo y forma, ¿no? Sí. Hablando un poquito del fondo, personalmente creo que, uno, cuidar, ¿no?, lo que comes, ¿no? Al final, controlar lo que puedes controlar, ¿no? Yo creo que replicar la mejor práctica que vemos en el mundo, ¿no? Un tema muy, muy aplicable, ¿no? Hay muchísimo que hacer, ¿no? Y hay claras tendencias, ¿no? Ahorita está muy de moda el tema de la digitalización, ¿no? Y tecnología, implementación, ¿no? Y que trae sus beneficios, ¿no? El tema de la reducción de huella de carbono es brutal ahorita, ¿no? Hay unas conversaciones en todo el mundo, creo que, bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? El tema de la colaboración, ¿no? Que es un poco el tema, para bajar el costo, para eficientar la utilización de las dos variables de la caja tráiler, ¿no? Peso y cubo, incrementar la visibilidad, o sea, hay muchas cosas que ya están sucediendo en otras partes del mundo que podemos implementarnos aquí, ¿no? Hay restricciones técnicas, ¿no?, que debemos de trabajar en ello. Entonces hay que tener un plan, ¿no?, al final del día, ¿no?, muy claro y trabajarlo como tal, ¿no?, para poder ir avanzando, ¿no?, con un norte congruente, ¿no?, algo así, ¿no?, y acordado entre todos, ¿no? ¿Creen que exista, y platicábamos de este tema de que, bueno, hay un tema automotriz y entonces que estas restricciones sean más por tema de orgullo, de por qué me voy a subir, es lo que platicábamos, ¿no? ¿Por qué me voy a subir con mi competidor al mismo camión, ¿no? ¿Creen que sea tema de orgullo? ¿Creen que sea tema de no lo sé, más un tema como de compañía que del decir, bueno, voy a quitarme un poco esta parte y decir, bueno, ¿en qué podemos colaborar yo? Y voy a poner marcas generales, ¿no? Audi, Volkswagen, ahora las nuevas marcas Chery, o sea, ¿en qué puedo colaborar contigo como marca, ¿no? Pensando en que cada uno fuera una marca diferente. ¿Creen que es más un tema de compliance o es un tema como de, ay, no, es que es mi Kermia y es que es mi marca? ¿Qué creen? ¿Qué crees, además? Definitivamente creo que es un tema de cuidado de marca, y aparte pues hay diseños que se crean específicamente para un modelo y hay que acordarnos que específicamente en el ramo automotriz cada contrato dura 5 años para cierto modelo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que embarques una consola de General Motors junto con una consola de Toyota, permitiría, por ejemplo, yo lo haría si llegara a un centro de distribución que fuera neutral, descargar el contenedor, separar la carga perfectamente y que no esté ni siquiera disponible a la vista del otro. Y de ahí ya surtir a las plantas ensambladoras. Eso haría yo. Pero la verdad es que es algo muy complejo, es un tema de dinero incluso, que se tendría que revisar. Pero si lo que se quiere es, por ejemplo, eficientizar el transporte o ahorrarse dinero, se tendría que primero delinear cuál es nuestra prioridad. Si es la parte de eficientizar el transporte,
Ya ahorita con el nearshoring, ya el automotriz está ganando mucho terreno ahí, porque ya tiene a sus proveedores en su mismo, prácticamente en su mismo radio de influencia. Entonces eso se está reduciendo muchísimo. Pero si se quiere ahorrar plata, por ejemplo, en el uso de transportes, yo creo que poco aporta. Porque, por ejemplo, en un barco tú manejas 18,000 TEUs y ahí va Mercedes, va Audi, seguramente. Sí, sí. Y no hay forma de que se mezclen ahí, ¿ves? Entonces, creo que poco aporta en la parte de plata, pero sí en la parte de Huellas de carbono. hacer huellas de carbono, por ejemplo, ¿no? Tú, César, ¿qué opinas? Yo estaba pensando, seguramente habla de implicaciones de cumplimiento, no Correcto. sé. Sí. Pero visto un poco más arriba, independientemente de las marcas y eso, como concepto, ¿no? Creo que el tema es los paradigmas, ¿no? Y es como una vez que el humano rompió la barrera de los 4 segundos en los 100 metros, ya todo el mundo la rompe, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, creo que Tony Seba lo dice muy bien, ¿no? Es un economista. El tema de la disrupción, ¿no? Se tienen que juntar varias cosas en un momento en el tiempo determinado para que, ¿no?, esta curva cambie, ¿no? Y creo que ahí estamos ahorita, un tema disruptivo, ¿no? No me imagino 1910 en Detroit, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, no? O sea, en 10 años borramos el caballo como medio de transporte natural de la humanidad, ¿no? En 10 años. Entonces, todo lo que se transformó en el supply chain. O sea, ya no ponías, ¿no? Ya no le das de comer a los caballos, ahora había gasolineras, ¿no? Y ahora todo cambió. El concepto de suburbanismo, ¿no? Las carreteras, ¿no? Cómo vive la gente, cómo se transporta, cómo se diseña absolutamente todo, ¿no? Entonces, ese calibre de disrupción en 1910, hace 10 años, hace 100 años, ¿qué va a suceder ahorita? Ahí estamos. Y si no nos damos cuenta que estamos en ese momento histórico, quien se dé cuenta va a sumar, ¿no? Y se va a aventajar y va a tener sus consecuencias, ¿no? Si seguimos estrictos y rígidos de que así se tienen que hacer las cosas, pues sus consecuencias tendrá, ¿no? Entonces no hay lugar a duda, estamos en ese punto histórico de la disrupción. Me llama la atención que no nos demos cuenta y ejecutemos acorde, pero sigamos haciendo las cosas igual, pero no hay manera de no hacerlo. Claro. Neni, tú. Fíjate, yo creo que por supuesto tiene que haber un tema de compliance en las empresas, la protección de la información confidencial de las compañías. Es un tema económico. Al final, el precio que tiene una empresa no es el que tiene la otra, ¿no? Existe una diferencia. Puede ser mínima, pero también puede ser grande por número de parte en el ejemplo automotriz. Y también existen, pues, las otras industrias, ¿no? Me parece que sí hay este efecto, pero algo que también es claro y que, por ejemplo, lo hemos visto en la industria automotriz, por ejemplo, pues este joint venture entre marcas. Hoy existe un joint venture entre Infiniti y Mercedes, que es una planta en Aguascalientes que fabrica ambas líneas de vehículo. Eso está padrísimo. Hay un joint venture entre empresas japonesas que fabrican vehículos con plataforma, la misma plataforma, pero las distintas marcas, en la misma planta, ¿no? Y lo mismo existe en Estados Unidos, etcétera. Entonces, creo que no es solo hacer eficiencia en todo, buscar la eficiencia en todo, sino en cómo ser mejor y cómo innovar en un mercado, pues, que cada vez es más competitivo, que cada vez es más estricto, que cada vez es más regulado también, aunque seamos parte, por ejemplo, de una misma región que tiene incluso un tratado internacional para el libre comercio, pues existen regulaciones y restricciones específicas para determinados sectores, para proteger determinados casos que los gobiernos definen como prioritarios, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber un tema de compliance y no es nada más irnos de un lado al otro, sino realmente innovar estructuradamente y con cosas que realmente le puedan aportar y hacer diferente tu oferta como marca o como producto para que seas atractivo y sigas avanzando en este mercado. Porque si no, te vas a quedar ahí, ¿no? Era un poco lo que decía. Si hoy he logrado avanzar hasta cierto punto y decíamos en la parte aduanal, y tengo mi patente, ya, lo logré, tengo la patente. Gracias. ¿Y ahora?
¿no? Tienes que ser un empresario, tienes que tener visión a futuro, y a lo mejor y no te toca a ti disfrutarlo, a lo mejor y le tocará a las próximas generaciones. Pero eso también forma parte de tu visión, de qué vas a dejar aquí para el futuro, ¿no? ¿Crees que tiene que detonar? ¿Quién creen ustedes que tendría que detonar un tema de compliance? O sea, entiendo que hay contratos de compliance muy complejos. De hecho, nosotros que a veces firmamos NDAs extremadamente, ¿no? Extensos, y a veces no podemos hablar de ciertas cosas. Sin embargo, ¿quién tendría que detonar que el director de, voy a poner una marca, la Ford, se siente con el director de Chrysler, ¿no? Y digan, ¿cómo le hacemos para que colaboremos en este tipo de cosas? ¿Quién tendría que tomar lo legal? ¿Tendría que tomar el mismo director? ¿Quién crees tú específicamente que tienes un tema de compliance? Híjole, no estoy seguro si sea legal. Yo creo que esa parte corporativa de decir, a ver, nosotros como marcas, como competidores, por decirlo así, estamos viendo, poniendo ejemplos nada más, no solo ejemplificando, marcas americanas, estamos viendo el mercado asiático, Sí. cómo está invadiendo el mundo, ¿no? Entonces, queremos ser mejores competidores para este tipo de mercado, lo queremos hacer juntos, y me parece que esa es una definición que va más desde la parte, desde la estructura corporativa, desde la estructura directiva, la estructura comercial de las empresas, que definen el rumbo hacia donde quieren ir, ¿no? Y la parte de legal es una parte de soporte fundamental, definitivo, ¿no? Cuidar no solo, oye, yo quiero participar en el extranjero y quiero tener ventas en el extranjero, invertir en aquel país, jugando mis reglas, las de aquí. No, las reglas se juegan en aquel país. Entonces, me parece que la estructura de legal tiene que ser más de cómo asegurar que todo ese diseño esté dentro de la normativa de cada una de las regiones. Correcto. Eso es lo que yo creo, ¿no? Creo que es más estratégico. Esa definición sería, desde mi punto de vista, más estratégica. Y las áreas de compliance, de legal, de IT, etcétera, pueden cobijar toda ese... No pueden, deben de cobijar todo ese impulso que llevan las empresas. Y eso dijimos automotriz por poner un ejemplo, pero eso sucede en empresas de servicio. Hoy lo estamos viendo con empresas de transporte que empiezan a adquirir empresas locales de transporte, ¿no? Entonces, asumen esas responsabilidades locales y empiezan a transmitir esa visión de negocio, y va a haber mucha gente que se va a rehusar a avanzar en ese camino, pero hay quienes no, hay quienes tenemos muchas ganas de trabajar y vamos a seguir adelante por ello, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que yo creería. Platicábamos de esta foto que tomó César, increíble, ¿no? En donde, platícanos la foto, la vamos a poner, la van a transmitir, pero platícanos la foto. Algo interesante, estamos en Nueva York y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque otra vez lo que platicábamos, trato de ver la vida ya a través del filtro del supply chain, ¿no? Entonces iba caminando y una cuadra y vi un camión de una compañía muy grande con asociados de otra compañía con su chalequito de otro color, con unos dollies de otra compañía, con unos pallets plásticos de otra compañía. Sí, y todas reconocidas. Sí, grandes, ¿no? Y seguramente el usuario gestionó esa compra a través de una plataforma, que sería otra compañía tal vez, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención el concepto de colaboración, ¿no? Otra vez, estamos hablando de Manhattan, de una densidad, ¿no? Específica, de una planeación, ¿no? Compleja. Específica. Entonces, como que me di cuenta que es como por bloques de manzana, no es tanto la utilización de la demanda a través de plataformas digitales que tuvieron que compañías para llegar a una eficiencia y llegar al consumidor. Entonces, a tu pregunta anterior, ¿no? También vale mucho la pena ver cómo está cambiando la tendencia de compra y el tema de cumplimiento moral del usuario. Porque resulta que a igualdad de circunstancias, si tienes una etiqueta que es más carbon friendly, en igualdad de circunstancias de calidad y precio, vas a preferir esta, ¿no? Entonces todo va a cambiar, ¿no? Todo está cambiando, el paradigma está cambiando. Y otra vez,
quien colabore y se dé cuenta de esta, ¿no?, nueva tendencia, pues va a ser exitoso, ¿no? Y personalmente creo que es a través de la colaboración, rompiendo paradigmas, trabajando el tema legal, ¿no?, en el momento que se deba, para poder pertenecer y generar estas soluciones que el mercado las está exigiendo de alguna manera. Claro. Y resultando eficiencias, menor precio, más velocidad, the right product at the right time, ¿no?, todo este tema, ¿no? Que es básicamente el supply chain, ¿no? Entonces, otra vez regreso al tema de la disrupción, ¿no? Estamos en ese momento, ¿no?, que es a través de la colaboración, ¿no?, lo que va a facilitar esto. En el tema marítimo, amigo, es mucho más fácil la colaboración porque no te queda de otra, ¿no? O sea, Sí. no es un barco para 700 monos, ¿no? O sea, no es opcional. ¿Cómo podrían colaborar mejor, ¿no? Mejor, y a lo mejor no los que se suben, sino las navieras, para mejorar el tránsito en el mundo? Uy, es una pregunta muy buena y súper amplia. Actualmente va de la mano del crecimiento de las naves. Por ejemplo, si empezamos a analizar el transporte marítimo en los años 70, cuando se implementa el uso de contenedores, pues se embarcaban 1,500 contenedores. Ahorita ya traemos barcos de 18,000, 19,000 contenedores al mismo tiempo. Y Perdóname, luego, te voy a decir, ¿tienes el número de barcos que existen en el mundo? ¿Lo tienes? No, O sea, pero te lo puedo investigar y te bien, lo paso. Bien. Porque sí tendría que hacer barcos, por ejemplo, pesqueros, barcos de transporte, Es que sí, hay muchos. barcos de Rorros, y en sí, fin, sí. hay mucha variedad de barcos y Sí, sí. tendríamos que hacer ese análisis. Ok, sigue. Pero el transporte marítimo en eso ha ido evolucionando muy rápido y también se ha tenido que adaptar, por ejemplo, a regionalizaciones. Por ejemplo, China empezó a ser comprador de materias primas primero. Cuando China empezó a dar vuelta a su economía, empezaron a comprar los restos y prácticamente la basura mundial, acero, madera, cartón, lo que los países no querían iba a China. Y China lo empezó a procesar, empezó a entender cómo era la industria mundial. Después pasó a ser proveedor, que fue cuando las empresas se fueron a China y se instalaron en China, y ahí fue un detonante de toda la parte continental de China. Ahí todas las navieras quisieron participar. Y entonces, el sur de China, el medio de China y el norte de China, por ejemplo, no hubo una disputa, pero el volumen era tal que las navieras tuvieron que colaborar. Por ejemplo, el ejemplo de One es la unión de varias navieras ahí, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, Maersk sube su flete a un barco de Hapag-Lloyd, por ejemplo, o Hapag-Lloyd sube su carga a un barco de otra línea, la que sea Yang Ming Line, por ejemplo. Y entonces ahí se forma un buque madre que le llaman y trae esa cantidad de contenedores y también, obviamente, a partir de ahí tienen que modificarse los puertos para que puedas recibir barcos de esa naturaleza, no pueden llegar a cualquier lado. Y a partir de ahí, por ejemplo, llega el buque madre a Manzanillo, descarga, y de ahí, por ejemplo, se surte Centroamérica, se surte Sudamérica, o sea, son varias cosas que tienes que colaborar sí o sí, porque si no, entonces encareces el flete, y es una cadena de costo que va incrementándose, y el que la va a pagar al final es el cliente, ¿no? Hay una cosa aquí que me gustaría puntualizar, que yo veo el avance de, por ejemplo, el compliance, lo más o menos lo identifico, no sé si mis colegas estén de acuerdo conmigo, con la parte de automatización. Ahí hay un tema que me gustaría puntualizar muy claro, que hay un tema ético-moral, por ejemplo, que es que cuando tú automatizas un proceso de fabricación, lo haces para evitar, primero, errores en la manufactura y segundo, para eliminar la mano de obra. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Si el compliance, por ejemplo, en la parte logística, también lleva a la eliminación de puestos de trabajo, es donde no estoy de acuerdo, por ejemplo. Para mí sería colaborar para incrementar o para que la tecnología trabaje a favor de las personas, ¿no? Ese es nada más un punto que quería puntualizar, ¿no?
Sí, más bien es un tema como de colaboración, De colaboración. entre ahora la IA y nosotros. Finalmente Exactamente. nosotros estamos armando la IA y si la IA nos va a quitar la chamba, pues como para qué la quiero, ¿no? Exactamente. Correcto. Hay César. puntos de vista, ¿no? O sea, Sí. aparentemente van a transformarse, ¿no? Esos puestos. ¿No? Por lo poco que he leído, creo que el impacto de la IA, a ver, la mecanización, ¿no?, trajo una reducción de puestos, ¿no? La IA va a la superespecialización de los puestos. Entonces va a haber mucho más impacto en educación y en salud, ¿no?, medicina y todo este tema, ¿no?, que en los procesos de producción, ¿no? Y otra vez, ¿no?, veremos, ¿no? Al final estamos apenas entrándole, ¿no? Las tecnologías que nosotros manejamos, ¿no?, TMS, ¿no?, Transportation Management System, hemos crecido en gente, ¿no?, al final del día, ¿no? Es una consecuencia del crecimiento del mercado, de la organización, y tenemos esta plataforma operativa que es tecnología como tal, y no ha impactado, ¿no?, en la reducción de, pues a tu punto, ¿no? Es favorable, ¿no? Hemos crecido, ¿no? Tenemos muchísimos asociados ahí en Monterrey operando el TMS, entonces no habrá que ver, ¿no?, de dónde impacta la inteligencia artificial específicamente, ¿no? Pero creo que para mí, por lo que veo, es positivo, ¿no?, porque va a incrementar, ¿no?, la especialización de las tareas, ¿no? Correcto. Les platicaba hace un ratito de un parque industrial que intentó, y la verdad es que desconozco si lo logró, la verdad es que me voy a poner a investigar eso. Intentó que todas las compañías que estaban dentro de ese parque, del cual hay una compañía de retail, ¿no?, de chocolate muy grande, una compañía muy grande automotriz y varias, ¿no?, un par de acereras, ¿no?, en donde había un plan de que entre todos hubiera una colaboración para comprar transporte. ¿Creen que eso funcione? Digo, independientemente de lo que me queda claro que puede que no, por el tema de la comida, etcétera, pero ¿cree que funcionaría haciendo compras más estratégicas de manera global, donde nos sentemos los compradores de todas las compañías y contratemos a una sola compañía que haga esto? ¿Cree que funcione, César? O sea, es el concepto de un clúster. ¿No? O sea, están funcionando, los clústeres funcionan, ¿no? Es cuestión que vaya madurando el modelito, ¿no? O sea, es una buena idea, ¿no?, al final del día, ¿no? El tema es, pues hay que chambearlo y hay que crecerlo y hay que ejecutarlo, ¿no? Y, o sea, creo que hay clústeres sumamente efectivos, ¿no?, y que han traído muchísimas sinergias y, ¿no?, yo creo que es un buen camino, ¿no?, definitivamente. ¿Tú crees que hay un tema de compliance ahí o no? Te digo, si la idea, si la estrategia es la adecuada, el compliance la acompaña, la cobija, la cuida y la protege para que funcione y no se caiga al primer tropiezo, ¿no? Eso es lo que yo creo que debe de acompañar a la estrategia. Y un poquito poniéndolo en ejemplo, o sea, no es de, a ver, hoy se nos ocurre que vamos a optimizar en fletes y compremos todos transporte y pongámoslo todo ahí. O sea, la estrategia va mucho más allá, ¿no? Todas las empresas, me parece, tienen definidos sus rumbos, sus estrategias. Hay algunas que, te digo, hacen estos joint ventures, o sea, ni siquiera se unen como compañías o absorben una a la otra, no. Es un joint venture en donde las dos tienen la participación, pero ese joint venture se administra y funciona y tiene una estrategia clara para seguir en ese mercado, en esa posición, en ese producto. Y las otras siguen avanzando, ¿no? Entonces, ahí es en donde a mí me parece empieza la maravilla de las cosas, porque te das cuenta que puedes hacerlo diferente, ¿no? Y igual con el uso de la tecnología. Yo me acuerdo que a mí la primera vez que me lo vendieron fue, si te doy herramientas para que hagas lo que hoy haces 3 veces más, o sea, si hoy lo que tú haces y te cansas y te hartas y te fastidia, etcétera, si yo te doy una herramienta para que eso suceda, se haga, etcétera, y puedas hacerlo 3 o 4 o 5 veces al mismo tiempo, ¿te gustaría? Me encantaría, claro, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si el enfoque, si la estrategia está alineado a hacer mejor, a estar mejor,
como proveedor de servicio a darle una oferta diferenciada a mis clientes, colaborativa, definitivamente. O sea, yo no puedo quedarme desde el ámbito aduanal en el sentido de no, nada más yo soy el agente aduanal y si yo no lo recibo, pues no lo proceso. O sea, no, hemos colaborado con muchas marcas, con muchas empresas, transporte, clientes, proveedores, etcétera, en ser ese canal o ese driver de comunicación entre algunos aplicativos, principalmente en temas de tecnología lo hemos hecho, de que, órale, si tú me lo vas a dar a mí, yo también te lo puedo replicar a ti para que en tiempo real casi lo recibamos los 3, los 4, ¿no? ¿En beneficio de quién? De esa estrategia del cliente, ¿no? Entonces yo creo que si el enfoque está ahí, Mayre, el tema del compliance lo abraza, lo cobija, lo hace y se asegura que se respete, ¿no? Sí. Y se crean hasta nuevas posiciones de trabajo, oficiales de cumplimiento. Hoy el compliance officer es una posición, no es nueva, hay países, por ejemplo, como en España, en donde el tema del cumplimiento está muy avanzado, muy avanzado. Hay un compliance officer en todos los clubes deportivos de fútbol, imagínate. Oye, de fútbol, sí, y muy avanzado su compliance que tienen implementado en este tipo de empresas, porque son empresas también, ¿no? Entonces, a mí me parece que si nuestra estrategia está enfocada en hacerlo mejor, dar una mejor experiencia a nuestros clientes, definitivo tenemos que colaborar, no hay de otra, nadie puede ir solo por el mundo y ser mejor y estar más feliz. Colaboramos, pero además nos cobijamos y nos protegemos y aseguramos que nuestros negocios y esa estrategia que definimos pueda seguir caminando en el futuro, ¿no? Te dijiste una cosa súper importante, el tema de los datos, ¿no? En mi experiencia comercial voy a una planta, generalmente las redes de LTL, ¿no? Que son pallets, es ciertos sectores, ¿no? Se parecen mucho. Midwest, más o menos, ¿no? Y tienen centros de gravedad y me cruzo la calle y voy con la tienda de enfrente y le pregunto por su network, ¿no?, de LTL, los comparo y son un Pareto. Sí. ¿No? 80% son los mismos, hasta proveedores, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el tema ahorita que estamos viendo? La calidad de los datos. Es un reto tremendo, ¿no? Sí. Que ahí la tecnología, ¿no?, ayuda muchísimo, ¿no? Y poco a poco, ¿no? El tema de hoy es ir generando calidad en los datos y ser dueño de tus propios datos, que es a través de los TMS, ¿no?, para poder colaborar y tener certeza en el desarrollo de soluciones que realmente entreguen estos valores agregados, ¿no?, en diferentes niveles, ¿no? Entonces creo que ahí vamos, ¿no? Vamos en buen camino en general, ¿no?, como sector. No, pero además es la forma en la que presentas los datos, porque a lo mejor a ti te gusta de color verde, a ti roja, a ti amarilla, a mí roja, sí, verde, ¿no? Entonces dices, híjole, pues ¿cómo hacemos que esos datos nos sirvan a los 4 para tomar decisiones, ¿no? Sí, este principio de calidad, ¿no? Quality in, quality out, ¿no? Entonces, no depende de la calidad de tus datos, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pero sobre todo, y abonando un poco en este tema de los datos, a mí me parece que si los presentáramos, voy a decirlo o intentar ejemplificarlo muy burdamente, si los presentamos los datos en verde, pero yo los tengo que pintar, tengo que elegir el color, tengo que hacer una gráfica manualmente, ok, pues por eso es complejo que el otro al que le gusta azul, pues tiene que escoger su propia gráfica, su propio... Eso es complejo. Si los datos están, la administración y la gestión de esos datos está dentro de plataforma, dentro de tecnología, que oye, este mismo que aquí significa verde, allá significa azul. Y eso es el mismo dato, exactamente. Entonces, el uso, regreso otra vez a lo mismo. Si yo soy muy bueno presentando mis grafiquitas en verde, pero viene alguien y me dice, ten esta tecnología o utiliza esta plataforma, esta herramienta, que al momento en el que tú le pongas verde, aquí te lo va a dar verde, aquí te lo va a dar azul, aquí te lo va a dar amarillo, como cada quien lo necesita. Y eso a mí me parece que me ayuda a mí a preocuparme entonces ahora de que reciba correctamente la información, de que yo la pueda proporcionar correctamente a la salida o a quien se lo tengo que entregar, sin tener que estar enfocándome en la customización de personal de cada cosa, ¿no? Entonces creo que la tecnología ahí es en donde definitivamente nos aporta muchísimo, además, en la automatización de esta información. Sí. Sabes que hay un tema práctico del otro lado del escritorio. O sea, una parte es la oferta de servicio, pero la otra es el que compra el servicio. Si yo fuera el que compra el servicio, por ejemplo, yo convencería a mis
superiores. En primera, por la logística portuaria. En Manzanillo hemos visto una conglomeración impresionante que automáticamente las navieras ya están pensando en las demoras. Automáticamente. Sí, sí. Tú lo debes de saber mejor que nadie. Hay incluso ya proveedores en Manzanillo que las navieras implementaron los $1,000 de depósito para cuestiones de demoras. ¿Quieres tu contenedor? Deposítame $1,000 para que yo me autopague mis demoras porque sé que va a haber demoras. Entonces eso podría utilizarse del otro lado del escritorio y decir, oigan señores, ¿cuántas demoras más quieres pagar? Claro. Y la otra situación práctica es el déficit de transporte. O sea, hay un déficit de transporte terrestre en todos lados del mundo, no nada más en México, impresionante. Y el transporte marítimo cada vez se vuelve más deficitario, porque obviamente no todos los puertos son, ¿cómo se puede decir? No todos los puertos están diseñados, gracias, para recibir barcos de tal envergadura. Sí. O sea, o recibes barcos más pequeños y vas distribuyendo la carga. Yo del otro lado del escritorio podría decir, oigan señores, miren, aquí está el impacto económico, esto es lo que nos está costando hacerlo por nuestra cuenta y miren el impacto que hay si lo hacemos en conjunto. O sea, y ya bueno, ya adicionamos lo que mis colegas que saben más de esto que yo, adicionamos la parte tecnológica, adicionamos ya esos componentes que harían sumamente atractivo para el que pone el dinero, sumamente atractivo de hacerlo. Es dinero que va directamente a los bolsillos de los shareholders. Uh-huh. Imagínate, o sea, si tú en una junta de consejo dices, oye, a partir de tal fecha implementamos esta estrategia que nos va a reportar en nuestros bolsillos de cada shareholder un 3% de aumento en nuestro... 3%, imagínate, ¿no? ¿Ese nivel? No. O sea, ese nivel. Entonces, estaríamos locos si dijéramos que no, ¿verdad? Pero es trabajo de aquel lado del escritorio. El tema es cómo comparto la información, ¿no? Porque para eso, ¿no? Me tengo que sentar, ¿no? Con 4, 5, 20, ¿no? O sea, aquí estamos 4. ¿Cómo comparto mi información si hay un tema de confidencialidad de datos, ¿no? Entonces es ahí donde entran como estos shareholders, ¿no? O sea, la visión del comprador o del director de logística, decirle, oye, güey, fíjate que me fui a echar unos alcoholes, ¿no? Con Eni, con Ademar y con César, y fíjate que estuvimos platicando, ¿no? Pero desde ahí... Pero después nos fuimos a tomar un café y ahí sí lo definimos, porque sí. en la previa fue para conocernos. Ya después con un café dijimos, puede ser que sí vaya para allá. Claro. A tu punto, ¿no? Actualmente en nuestro TMS, ¿no? en la organización, se manejan $20 billones de gasto logístico, en donde si tú estás conectado, tienes el acceso democrático, ¿no? a todos esos datos para poder tener predictibilidad sobre de tu cadena de suministro. Entonces, ese es otro nivel de democratización, ¿no? de lo que es la data, ¿no? Entonces, hacia allá va, o sea, indudablemente, ya estamos ahí, ¿no? Ya está sucediendo, ¿no? Entonces, es cuestión de que, a tu punto y esta primera pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Pues darnos cuenta que ya está, romper nuestro paradigma, sumarnos, ¿no? Hacia lo inevitable, ¿no? Sí, sí. Chicos, de verdad les agradezco a los tres. Gracias sí. por haber estado aquí. Gracias. ¿A poco ya acabamos? Te digo. Oye, te digo. No. Falta. A ver, el productor no quiere que ya le contemos. Chicos, muchas gracias. Como siempre, es un gusto para mí personalmente hablar con cada uno de ustedes por separado. Creo que la pasaron bien entre ustedes tres y platicaron a toda madre. Eso me encanta, ¿no? Los invitaré la siguiente. Vamos a ver si hacemos alguna otra colaboración por aquí, ¿verdad? Y pues les agradezco a todos el estarnos viendo, el seguirnos, por favor síganos, compártanos si les gusta el programa, el canal, escúchenos ahora en Spotify, que eso va a estar, ya vamos a tener este canal en Spotify. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Sigan también las redes de mis compadres, aquí los pueden ver también en sus redes, en sus empresas también, conocer lo que cada uno de ellos hace por separado. Agradecemos nuevamente a La Martinica, este lugar que está precioso, que los invito a que los visiten, y a Baltons Group, que es sponsor en esta temporada,
Y los invito también a que revisen las redes de Baltons Group, revisen su LinkedIn, revisen su página web, contáctenlos y obviamente El equipo de producción. El equipo de producción. Claro. No, bueno, ya. Es que son 400, pero son 400, ¿cómo los vas a nombrar a todos? Claro, necesitarías. bueno, nombramos Foro Escarlata para no nombrar 400 de nuestros colaboradores, por supuesto. Gracias a todos por seguirnos, gracias por hacernos crecer. Y este es un canal suyo. Obviamente aceptamos que nos manden información, que nos manden algo que quisieran ver, gente que quisieran ver, por supuesto, estamos abiertos a escucharlos porque finalmente este es su canal para ustedes. Muchas gracias, chicos, y Logística en Foco, out. Presentado por Baltons Group.